Los misterios del mundo siempre han capturado nuestra imaginación como seres humanos. Recuerdo que en los 90 se hizo mucha propaganda de la autopsia a una extraterrestre. Hicieron todo un show como para promocionar eso. Y obviamente resultó ser un fraude eso. Más bien era un programa de entretenimiento. Pero esto es porque todo lo que es misterioso siempre capta nuestra atención. Los monstruos del lago, hasta hace poco en el famoso lago Ness en Escocia se estaban haciendo investigaciones para ver si efectivamente hay o no un monstruo ahí. Nosotros tenemos nuestra versión en el lago Ucoa, ¿verdad? Se dice que ahí también hay algo, pero es más difícil, ni siquiera es tan fácil llegarlo a ese lago, ¿verdad? Es muy complicado. Pero misterios. Tenemos también misterios arqueológicos, ¿verdad? Muchos piensan que hay algo misterioso y hasta mágico detrás de cómo se pudo construir el Machu Picchu. ¿Cómo pudieron llegar esas piedras ahí tan alto sin la posibilidad? Eso es un misterio y ese misterio da lugar a muchas especulaciones normalmente. Los eventos naturales o algunos fenómenos naturales, siempre se escucha acerca de el Triángulo de las Bermudas y cómo aviones, barcos, personas han desaparecido ahí. Y se habla y otra vez este misterio da lugar a varias teorías de qué es lo que ocurre. Y si uno se pone a investigar, probablemente va a estar toda su vida ahí leyendo acerca de las teorías de lo que ocurre con este tipo de misterios. Y quizás el mayor de los misterios hoy para la ciencia sea el siguiente: encontrar el origen de todo. Siempre escuchamos que los científicos están buscando el origen de todo y se invierte mucho en esto. Una de estas investigaciones tiene que ver con el llamado bosón de Higgs. Una partícula que según los científicos es la última pieza para encontrar cómo funciona exactamente el universo. Quizás no nos va a decir todavía cuál es el inicio, pero nos va a decir, según los científicos, y esto ya es una teoría que ellos están investigando para probarlo en la realidad. Y si se encuentra esta partícula, ellos dicen, vamos a encontrar y vamos a saber exactamente, con toda certeza, cómo funciona el universo. Y para esto se construyó lo que se llama un acelerador de partículas, que tiene también el nombre de un colisionador de hadrones. Yo no le voy a poner a explicar esto porque la verdad que no entiendo mucho. Lo que sí entiendo es que este proyecto, costó $10,000 millones para encontrar el bosón de Higgs. Y dicen obviamente que esto va a servir para muchas cosas también, e incluso hay un peligro de que este proyecto o este aparato, que es en realidad todo un edificio que está construido a 100 metros de profundidad y es una estructura circular de 17 kilómetros de largo, está en Ginebra, cerca de Ginebra, Suiza. Dicen que hasta puede producir un agujero negro que nos va a tragar a todos, porque tiene una capacidad de producir una energía increíble. Pero ellos están buscando el bosón de Higgs. Y este proyecto ya ha costado $10,000 millones. Casi ya le alcanza nuestro proyecto de Metrobús acá. Y tiene un presupuesto anual, dice, de 700 millones de euros para mantener esto anualmente. 700 millones de euros se está gastando para poder descubrir cómo funciona exactamente el universo. Y estuve leyendo un artículo esta semana de un periodista que entrevistaba a un científico que está siguiendo los resultados de esta investigación, que ya tiene años. Y el periodista le hacía la siguiente pregunta al científico, le decía, ¿qué pasa si no descubren el bosón de Higgs? ¿Qué pasa si esta investigación, este proyecto fracasa? Y el científico dijo, esto va a ser incluso algo más grandioso. ¿Y por qué? Le pregunta el periodista. Porque quiere decir que todo lo que nosotros pensábamos acerca del universo está mal y vamos a tener que pensar algo nuevo. Y él estaba emocionado al decir, si no descubrimos eso, quiere decir que tenemos aún así una respuesta. Y yo estaba pensando $10,000 millones, 700 millones de euros anual. Imagínense, llegamos a un punto de decir, no sirvió para nada. Todo esto se invierte para poder descubrir este gran misterio, cómo funciona exactamente el universo. El apóstol Pablo también habló de un misterio.
Es más, el mayor de todos los misterios. El misterio que explica no solo cómo funciona exactamente el universo, sino por qué existe y, más importante, para qué existe. Este misterio no es una teoría, no es un concepto, no es una partícula, no es una fórmula, es una persona. Pablo escribía a los colosenses: el misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Un astrónomo estadounidense, Robert Jastrow, escribió un libro muy interesante. Él permaneció agnóstico toda su vida, ya fallecido hace unos años. Y él escribió un libro en donde justamente quería poner en conversación a lo que normalmente los teólogos desde la Biblia hablan acerca del universo y lo que los científicos han descubierto. Y él escribió esta frase en uno de sus libros. Y él decía, llegaba a la siguiente conclusión, explicando que todo lo que se descubrió hasta ahora no hace más que agrandar el misterio para la ciencia. Y él escribía lo siguiente: para el científico que ha vivido por su fe en el poder del raciocinio, el final del relato es como una pesadilla. Él ha escalado las montañas de la ignorancia, está a punto de vencer el pico más encumbrado. Al momento de arrastrarse con esfuerzo sobre la última roca, lo saluda un grupo de teólogos que por siglos ha estado allí. Lo que estaba diciendo es, la ciencia se esfuerza tanto y deja de lado la ignorancia y conoce más. Pero en el momento en que él escribía esto, él estaba diciendo, aún así, cuando se llega o se aproxima a una conclusión, encontramos que los teólogos ya estaban allí, hablando más grande de los misterios. Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Un misterio es simplemente algo que está oculto y que necesita ser revelado y manifestado. Jesús es la respuesta a todas nuestras preguntas. Escribía también Pablo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Y esta es la frase que lo resume todo. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y esto te incluye a ti. Fuiste creado por Él y para Él. Si no encuentras propósito para tu vida, necesitas conocer este misterio que ha sido ya manifestado. Jesús. Jesucristo, el misterio más grande, el más grande de los misterios. Hoy veremos este misterio desde varias perspectivas. Desde su perspectiva como el misterio oculto y también el misterio manifestado, el misterio entendido y el misterio experimentado. Pero antes vamos a leer nuestro texto en Colosenses capítulo 1, versículo 24 en adelante. Tenemos ahí arriba también para aquellos que quieran seguirlo. Dice así la palabra del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo,
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hasta aquí leemos la palabra del Señor, el más grande de los misterios, Jesucristo. Y en primer lugar, este texto nos enseña que este misterio había estado oculto. Así que es la primera característica que vamos a ver de este texto, el misterio oculto. El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, decía el apóstol Pablo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vamos a considerar entonces en primer lugar este misterio en su característica de oculto. ¿Por qué estuvo oculto el misterio? ¿Qué significa esto? En primer lugar, lo oculto del misterio tiene que ver con que se relaciona con el deseo y propósito de Dios para su creación. Es decir, así como nadie puede conocer nuestros pensamientos si no lo exteriorizamos con palabras o de alguna otra manera, yo no puedo saber, yo les veo a ustedes acá concentrados en lo que yo estoy hablando quizás, pero no puedo saber lo que están pensando. Dios los juzga, queridos hermanos. Pero así como yo no puedo entrar y ustedes pueden entrar en mi pensamiento, ese pensamiento se mantiene oculto hasta que sea revelado y manifestado. De esa manera también el deseo y el propósito de Dios puede describirse como un misterio oculto porque tiene que ver con su deseo, su propósito. Al menos que Él lo revele, nosotros no lo podíamos saber, no podíamos acceder a eso. En Apocalipsis hay un texto muy interesante, Apocalipsis 13:8, la segunda parte del versículo, describe a Cristo como el Cordero que fue inmolado, y fíjense esta descripción, dice, desde el principio del mundo. Es decir, que el plan, el propósito, el deseo de Dios ya estaba fijo aún antes de la creación. Y es por eso que Pablo habla de que este misterio estaba oculto desde los siglos y las edades. El propósito de Dios para nosotros es eterno y estuvo siempre en su deseo. Entonces, se habla de un misterio oculto porque tiene que ver con los deseos de Dios, que no podemos acceder a menos que Él lo revele. En segundo lugar, lo oculto del misterio tiene que ver con la manera en que Dios decidió obrar. Obró en base a un plan. La manifestación del misterio no fue de una sola vez. Primero, Dios eligió un pueblo para sus propósitos, el pueblo de Israel. Y llamó a un hombre, Abraham. Y a Abraham le dio una promesa. Y esta promesa la encontramos en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué el misterio estaba oculto? Porque Dios decidió obrar de acuerdo a un plan. No lo manifestó todo de una. Él siguió un plan y ese plan comenzó eligiendo a un pueblo y dando una promesa que por medio de ese pueblo iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, y ahí estamos nosotros también. Y es interesante, en 1 Corintios 10:4, cuando Pablo describe la situación de Israel a los corintios, él escribe lo siguiente: y todos bebieron, dice él, la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es decir, en el pueblo de Israel no es que el plan, el propósito, el misterio de Dios no estaba, permanecía oculto. Pero una vez que llegamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo mira atrás y decía, esa roca era Cristo, del cual el pueblo bebió. La mano de Dios, el plan, el propósito de Dios ya estaba ahí, en su forma oculta. Más adelante iba a ser manifestada. Pero finalmente, el hecho de que el misterio haya estado oculto y en algunos casos hoy permanezca oculto tiene que ver con el pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es una versión interesante. La Reina Valera dice, fueron
destituidos de la gloria de Dios. El sentido del lenguaje original tiene esto de faltó algo, no le alcanza para poder comprender eso. Y esto es por causa del pecado. No es que Dios se obstina en ocultar, sino que el pecado hace que no podamos estar a la altura de este conocimiento. ¿Y saben qué, hermanos? El misterio sigue oculto en aquellos lugares en donde nadie conoce a Jesús. Por esto la importancia de las misiones. Por eso la importancia que nosotros como iglesia sigamos orando por los misioneros y clamando al Señor que Él envíe obreros a la mies. Ahí en donde Jesús aún hoy no ha sido proclamado. En esos lugares el misterio permanece oculto. Pero el misterio sigue oculto también en aquellos que por causa del pecado prefieren su religión y dicen: yo tengo mi religión y eso me basta. Prefieren vivir en su propio camino, en inmoralidad, en contra de la voluntad de Dios, porque dicen: no, eso a mí me basta. Prefieren vivir en su orgullo a vivir en la voluntad de Dios. En ellos este misterio también permanece oculto a causa de ese pecado que vela su visión y tapa los oídos. Así que por eso el apóstol hablaba de este misterio que estaba oculto, pero que fue manifestado. Segunda característica que vamos a ver entonces, el misterio revelado, pero que ahora, escribía el apóstol, ha sido manifestado a sus santos. El misterio de Dios, es decir, de Cristo. El propósito eterno de Dios ha sido manifestado en la encarnación, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Jesús dijo a Felipe, su discípulo, lo siguiente: en Juan 14:9 encontramos esto: el que me ha visto a mí, decía él, ha visto al Padre. Es interesante porque Jesús decía esto en un contexto muy particular. Los discípulos le dicen: Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: tanto tiempo estuve con ustedes y todavía me preguntan esto. Entonces Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quiere decir que en Jesús el misterio ha sido manifestado. El misterio, ese propósito de Dios que estuvo oculto por siglos y en las edades, en la venida de Jesús ha sido manifestado. El misterio ha sido manifestado también por medio de la predicación del Evangelio, primero por los apóstoles. Y Pablo hablaba de esto. Según la administración de Dios, en Colosenses 1:25, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Fíjense lo que decía el apóstol: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Incluso Pablo hablaba de su gran lucha para que ellos escuchen de Cristo. Este mensaje ha quedado en forma escrita, la palabra escrita de Dios, donde este misterio es manifestado. Y cualquiera que agarra esta palabra escrita, este testimonio, la palabra de Dios en forma escrita, puede leer ese misterio de forma manifiesta y revelada. Más adelante y hasta hoy, por medio del testimonio de la iglesia, este misterio es constantemente manifestado. Hoy estás escuchando el misterio manifestado, el misterio revelado. Se trata de Jesús, el Hijo de Dios, quien murió por tus pecados para darte libertad y vida eterna. Y esto a su vez nos deja sin excusas, porque el misterio ha sido revelado. El misterio no solamente del universo, sino de tu propia vida, tu propósito. Fuiste creado por Él y para Él. Él vino a derramar su sangre por ti, para que tengas libertad y salvación. Este misterio ya no está oculto, ha sido revelado. Y vamos a ver otro aspecto: el misterio entendido. Pablo usaba esta frase grandiosa: Cristo en vosotros. Y decía más adelante: gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Una vez un extranjero vino y le preguntaron qué es lo que más le había llamado la atención de su visita a nuestro país. Y él decía algo muy interesante: a mí lo que más me llama la atención es cómo aquí en Paraguay la gente puede pasar por un cartel sin leerlo.
Yo si veo letras leo, lo primero que hago leo, dice. Pero yo me di cuenta de esto. Muchos de los paraguayos pueden mirar un cartel, incluso probablemente estar quietos delante de él y no leerlo. Yo siempre me jactaba de esto, ¿verdad? Cuando escuché esto, yo empecé a leer todo lo que podía, hasta los grafitis de la pared. Y hace poco fui a la cooperativa en donde estamos con mi esposa. Antes te permitía tener tu celular ahí, entonces mientras vos estás esperando, estás leyendo la noticia, algo, estás escribiendo, ¿verdad? Pero hace poco cambiaron la política. Y yo entré y empecé a celular, y viene el guardia y me dice, señor, ¿se puede usar el celular? ¿Desde cuándo? Le digo yo, sorprendido. Y así no me hace. Enfrente tenía un cartel que dice, era por disposición tal cosa, había un dibujo de celular tachado, ¿verdad? Y yo dije, mira un poco ahí, cayó mi orgullo, ¿verdad? Porque por todos lados estaba ahí. No se puede usar el celular. Yo miré, pero no leí. Una cosa es que un mensaje esté bien claro, manifestado, revelado, expuesto. Otra cosa, que prestemos atención y obedezcamos a este mensaje. La Biblia es clara, pero el hombre natural, dice 1 Corintios 2:14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Están ahí, pero no los percibe, no las lee, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No hay excusas, el misterio ha sido revelado, pero este misterio tiene aún otra característica. En los creyentes el misterio es entendido por la obra del Espíritu Santo de nosotros. Es el Espíritu Santo aquel que nos dice, tal cartel, lee lo que dice, comprenderlo, recibirlo, entenderlo. Y te hago una pregunta, ¿tienes al Espíritu de Dios en tu vida? Y uno podría preguntarse, ¿cómo puedo saber eso? Y te hago la pregunta, ¿amas lo que Dios ama? ¿Rechazas lo que Él rechaza? ¿Buscas a tu Dios? ¿Sentís que necesitas adorar y estar en comunión con tu Dios y con tus hermanos? ¿Tenés fe, amor y esperanza? Si es así, el Espíritu de Dios ha hecho que puedas leer el mensaje. Y Pablo usaba esta frase, Cristo en vosotros. ¿Qué grandioso? He dicho varias veces, en varios domingos esto, hermanos. No des por sentado esto que tenés. Esto es lo más grandioso. Te puede faltar mucho. Puedes estar en una crisis económica, en una crisis de todo tipo. Pero maravillate ante este milagro en tu vida. Cristo en ti. Cristo en tu vida. El Espíritu Santo dándote los ojos para ver, leer y entender su voluntad. Te puede faltar mucho en la vida, mi querido hermano, mi querida hermana, pero toma ánimo. Si es que tenés fe, amor y esperanza, porque eso quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Esto es lo más grandioso que vas a poder experimentar en tu vida. Y vamos a ver un último punto conectado, el misterio experimentado. Cristo en vosotros, el apóstol Pablo añadía, esperanza de gloria. Y también decía, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad. Cuando el misterio es entendido y mora en nosotros, nos hace vivir de una manera diferente. Hay fe, amor y esperanza de gloria en nuestras vidas. Y te hago esta pregunta y voy terminando. ¿Tienes esperanza? Hay muchos que no tienen esperanza para esta vida. Hay otros que no tienen esperanza para lo que ha de venir después de esta vida. Y Pablo escribía que aquellos que tienen a Cristo tienen la esperanza de gloria. Si estás sin esperanza, lo único que puedo decirte es, ven a Jesús, el más grande de los misterios. Que el misterio ya no esté oculto en tu vida. Y recordar, el pecado hace que ese misterio permanezca oculto en nosotros. Que el misterio
No sea como un cartel que ves, pero que no lees. La religión puede ponerte carteles, pero no necesariamente estar leyendo ese mensaje. Que el misterio sea algo comprendido, entendido, algo que produzca gozo y te dé las fortalezas para seguir adelante. Que el misterio, Jesús en tu vida, te transforme, que puedas experimentar esto. Y si no lo estás experimentando, que puedas rogar así como el salmista decía: inclina a mí tu oído, Señor, haz tu obra en mí. Ese misterio se vive. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Tenés miedo al futuro? Cristo en nosotros, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. No tenemos motivo para temer a nada con respecto a nuestro futuro. No tenemos motivo para temer siquiera la muerte. Tenemos esta esperanza de gloria si Cristo está en nosotros. Tal vez por muchos años más, los científicos van a seguir investigando y gastando millones y millones de dólares para descubrir cómo funciona el universo, cuál fue su origen. Y el día en que lleguen a una conclusión, mi querido hermano, yo estoy seguro que vos vas a poder darle la respuesta que ya sabías hace mucho tiempo. Jesús, el misterio de Dios, por quien fue creado todo y para quien fue creado todo. Ese es el más grande de los misterios. No necesitamos buscar más, no necesitas buscar más. Y Él está en nosotros. Esto es esperanza para nuestras vidas. Estás desesperanzado, tenés miedo. Escucha esta palabra, mi querido hermano, mi querida hermana. Cristo en ti, esperanza de gloria. Tu futuro está en sus manos. Es más, Él tiene el futuro en sus manos. No temas. Cristo en ti, esperanza de gloria. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias por tus palabras. Nuestro corazón ha estado siempre curioso por descubrir los misterios de este mundo, de este universo. Sin embargo, nosotros en tu palabra, Señor, sabemos de este misterio que ha sido manifestado. Jesús, el Hijo de Dios, quien derramó su sangre por nosotros y nos ha dado libertad y vida eterna. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Y si bien, Señor, nuestra carne es débil y nos quiere volver a llenar de temor y hacernos volver atrás, queremos hoy salir de este lugar, Señor, con esta frase impregnada en nuestra mente, en nuestro corazón. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. No hay motivo para temer, no hay motivo para dudar. Tu amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio de tu Espíritu. Danos fortaleza. Aplaca todo temor nuestro, Señor. Quita nuestras dudas. Ayúdanos a contemplar a tu Hijo, en quien nuestra esperanza está anclada, Señor. Quita todo temor, Señor, y haz de nosotros testigos fieles tuyos, Señor, en esta semana que comenzamos. Te alabamos, Señor, y agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. No es que Dios vio algo en nosotros y dijo, bueno, voy a reconciliarme con ellos porque ellos tienen algo lindo. No, la reconciliación es un gran a pesar de. Decía el apóstol Pablo, erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Y ahí Él os reconcilió. A pesar de. La base de la reconciliación es única y simplemente la gracia de Dios.